Comienza esta reunión para la honra y la gloria del Señor. Vamos a estar predicando la palabra de Dios y vamos a alabar a Dios con un hermoso cántico que dice: Dios está aquí. Sabemos que el Señor está allí con aquel que le busca, que le honra, y el Señor ha prometido estar donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces acá está el Señor, allí en su casa, en su corazón. Dice la palabra que debemos de orar, de buscarle en la casa, que debemos de encerrarnos en nuestro cuarto o en la sala y orar a nuestro Padre en secreto, y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Aleluya. Capítulo 10, verso 25, allí donde nos habla del buen samaritano, de este hombre de Samaria que era un hombre bueno, dice la palabra. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a cantar al Señor con ese hermoso coro: Dios está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir dentro de mi corazón, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir dentro de mi corazón. Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir dentro de mi corazón, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir dentro de mi corazón. Amén. Cuando buscamos a Dios y servimos a Dios, Dios está a nuestro lado. Amén. Él va ahí cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, guiándonos, porque Dios es nuestra ayuda, es nuestro refugio. Por eso siempre debemos nosotros de buscar a Dios y de pedir que Él vaya a donde nosotros vamos, que Él vaya siempre con nosotros. Amén. Cantemos un coro hermoso de alabanza que dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Si tenemos fe en Dios, así sea una fe pequeñita, Dios obra milagros, maravillas, sanidades, prodigios, porque Dios es todopoderoso. Amén. Lo que pasa es que a veces no lo buscamos o a veces no tenemos fe y por eso Dios no puede obrar. Pero con un poquito de fe, Dios hace grandes cosas, cosas maravillosas. Amén. Amén. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Si tenemos fe como un grano de mostaza, le decimos a la montaña de problemas, de dificultades, de aquellas cosas adversas que vienen a nuestra vida, y seguro que la montaña se mueve en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios está con nosotros y Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Vamos a mirar allí en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Dios ordena a Abraham. Gloria a Dios. Amén. Vamos a mirar allí en este pasaje donde dice la palabra que Dios ordena a Abraham que le sacrifique a su hijo, a Isaac. Entonces el tema para este mensaje es el sacrificio de Isaac. Amén. Aleluya, lo que Dios le pidió a Abraham. Vamos a leer entonces el verso 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos hable, que nos enseñe, que nos ministre en esta noche. Padre bueno, amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos estar en este lugar, Señor,
predicando tu santa palabra, trayendo el mensaje de salvación, de vida eterna. Gracias por esta bendición, por este privilegio, Padre, por mi hermano Jaime, por mi hermana Rita y por todos los que están escuchando, Señor, que están atentos a tu palabra y a la distancia. Te pido que tú ministres esas vidas, que tú les hables, que tú los enseñes, que tú nos bendigas grandemente, que tú uses mi vida, Señor, que la coloco en tus manos para que seas tú a través de mi vida, Señor, hablando a esas almas, que sea tu Espíritu Santo ministrando, usando mi vida, Señor, y trayendo un mensaje de salvación y de vida eterna. Te lo pedimos, Dios amado, y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén y amén, gloria a Dios. Entonces dice la palabra que aconteció después de estas cosas, después de muchas cosas que había hecho Abraham, que le habían acontecido, aleluya, allí entonces ya vino la prueba de Dios a Abraham. Dice que después de todas esas cosas que Dios probó a Abraham, amén. O sea que lo que Dios le pidió a Abraham, lo que Dios permitió en la vida de Abraham cuando le pidió que le sacrificara a su hijo, fue una prueba, fue para ver la obediencia y el comportamiento de Abraham, amén. A veces nos parece, bueno, pero ¿cómo se le ocurre a Dios pedirle a Abraham que le sacrificara a su hijo? Si eso es algo ilógico, que era el hijo de la promesa, y a Dios no se le sacrificaban tampoco personas, sino animales. ¿Cómo a Dios se le ocurre una cosa de esas? Pero Dios le pidió esto a Abraham para probarlo, amén. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida que nos parecen ilógicas, que nos parecen difíciles, que nos parecen tremendas, que no entendemos, pero Dios permite todo eso para probarnos también, porque según la palabra Dios dice que Dios constantemente nos está probando, y a veces acontecen muchas cosas y son pruebas de Dios, amén. Y dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas pruebas y dificultades entremos al reino de los cielos. A veces creemos y pensamos que entrar al reino de los cielos es fácil, que solo con creer en Dios ya vamos al cielo derechito, que ya somos salvos. Y no, para entrar al reino de los cielos hay que pagar un precio, hay que sacrificarnos, hay que luchar, hay que sufrir, hay que negarnos a muchas cosas. Por eso dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente con invocar a Dios ya somos salvos, hay que hacer la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, pues hay que estar constantemente buscándole, congregándonos, estudiando su palabra. Hay que estar orando, ayunando, pidiéndole a Dios su guía, su revelación, su dirección, y Dios nos va dirigiendo, amén. Entonces el invocar a Dios y el creer en Dios es el comienzo, amén, pero no es suficiente, aleluya. Y dice la palabra que Dios probó a Abraham, y Dios a veces lo prueba a usted y me prueba a mí con una enfermedad, amén, con un problema, con una dificultad, para ver nosotros cómo reaccionamos. Por eso siempre debemos de pedirle a Dios en cualquier circunstancia que Él nos guíe, que Él nos dirija y nos ayude para actuar bien, ¿verdad? Para hacer las cosas correctamente, para no ofender a Dios, para no pecar contra Dios, ni tampoco ofender y actuar mal contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. Y después de estas cosas que le estaban aconteciendo a Abraham, Dios lo probó. ¿Y de qué manera lo probó? Le dijo: sacrifícame a tu hijo, amén. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces la orden que Dios le estaba dando a Abraham y lo que Dios le estaba pidiendo era que tomara a su hijo y se fueran a la tierra de Moriah y se lo ofreciera en sacrificio en uno de los montes que Dios le decía, amén. Dios le estaba ordenando, le estaba diciendo todo clarito qué debía hacer y cómo debía hacerlo, gloria al Señor. Y aquí vemos la obediencia y la disposición de Abraham para obedecer a Dios y hacer
la voluntad de Dios. Así debemos nosotros de estar dispuestos a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide. Pero nosotros no, nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros nos parece y lo que nosotros queremos. Amén. Y Dios no obliga a nadie, Dios nos da una orden, Dios nos pide las cosas, pero Él nos deja que nosotros voluntariamente obedezcamos. Amén. Y dice el verso 3 del capítulo 22 de Génesis: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Dice que para Abraham obedecer a Dios fue corriendo, fue rapidito, se levantó muy de mañana, aleluya, y arregló, enalbardó su asno. No esperó y se quedó pereciendo, no, pero lo que Dios me pide para yo ir a sacrificar a mi hijo y ir hasta por allá a la tierra de Moriah, no se quedó pereciendo, pensándolo allí, haciendo la roña, no, sino dice que madrugó. Amén, porque era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén, que Dios nos ayude y nosotros también estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, para que de esa manera Dios nos bendiga, Dios nos prospere, para que de esa manera podamos alcanzar la salvación del alma, la vida eterna, para de esa manera escapar del infierno, de la condenación, de ese lugar de tormento. Esa salvación se alcanza obedeciendo y sirviendo a Dios. Amén. Dice que él arregló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos para que le ayudaran a llevar el asno y a llevar todos los preparativos para el holocausto. Amén. Porque si Dios le ha pedido que hiciera un holocausto, él no iba a hacer un simulacro de que cogía para el lugar, de que iba hasta allá, no. Él llevaba todos los preparativos y iba dispuesto a ofrecer ese sacrificio. Amén. Dice, y tomó a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. No se fue y dejó al hijo, no. Si ese era el del sacrificio, debía echarlo por delante. Amén. O sea que era un hombre que estaba obedeciendo como Dios se lo había pedido. Y llevó la leña con la que se ofrecía el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Algo importante, él no cogió para otro lugar y no dijo, Señor, es que no entiendo el lugar donde tú me envías, no sé, y yo cojo para cualquier lado, no. Se fue para el monte de Moriah, el lugar que Dios le había ordenado. Amén. Un hombre obediente totalmente. Y el monte de Moriah pues es el lugar donde se edificó el templo de Jerusalén. Y el monte de Moriah es el lugar donde más años después fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Allí donde Él llevó esa cruz pesada y fue crucificado. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Habían caminado 3 días y aún no habían llegado. O sea que era un lugar bastante lejos. Un tiempo suficiente donde Abraham había podido haber dicho, no, yo no voy para allá a sacrificar a mi hijo. Eso es tan lejos, yo ya estoy cansado. Yo mejor me devuelvo. No, él iba con su anhelo y su deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos nada de parte de Dios? No tenemos presencia de Dios y comunión con Dios porque obedecemos a medias o no obedecemos o somos lentos, pesados para buscar de Dios, para obedecer a Dios, o no queremos hacer lo que Dios nos pide. Amén. Pero estos hombres de Dios fueron bendecidos y de bendición y quedó escrito esta enseñanza para nuestra edificación por la obediencia y la disposición que ellos tuvieron de agradar a Dios en todos los sentidos. Amén. 3 días habían caminado y aún no habían llegado al lugar. Vio, dice la palabra, que Abraham el lugar de lejos. Sin embargo, él seguía caminando. De pronto ya cansado, ya fatigado por el sol, pero él no desistía de hacer lo que Dios le había ordenado. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Entonces dice que en ese lugar ya cuando se veía el sitio para donde iban, que estaban un poco cerca, dejó allí sus criados, sus ayudantes, les dijo que los esperaran ahí y que ellos iban a ofrecer el sacrificio y volvían. Y sabía Abraham que debía sacrificar a su hijo, sin embargo él dijo, nosotros vamos a ofrecer el sacrificio, vamos a orar y ahora volvemos.
no pensaba, y no dijo, y ahora vuelvo. Él no pensaba en regresar solo. Él sabía que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba a glorificar, que bueno, si le tenía que sacrificar, Dios lo iba a resucitar, que algo iba a hacer Dios, pero que él iba a regresar con su hijo. Amén. Él lo que quería era obedecer a Dios, hacer lo que Dios le había ordenado, que Dios iba a glorificar, que Dios iba a obrar y que Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. O sea que eso era una confianza total en Dios. Por eso cuando Dios nos pide algo, nosotros debemos de confiar en Él. Amén. De obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos. Entonces dice que de ahí en adelante la leña la llevaba Isaac para sus sacrificios. Entonces esto nos da a entender que ya era un muchacho algo grande, que no era un niño pequeñito, porque él debía llevar la leña, y la leña para un holocausto no eran 3 palos, era siempre una carga de leña, algo grande, para que el holocausto quemara bien la carne y quemara bien el sacrificio. Y de ahí en adelante fueron ellos dos, y Isaac llevaba la leña, y Abraham dice que el fuego y el cuchillo, y seguían ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces el muchacho ya era un muchacho grande, pensante, y él iba meditando en que iban a ofrecer un sacrificio, y llevaban todo para el holocausto, para el sacrificio. Llevaban la leña, llevaban el fuego, llevaban el cuchillo, bueno, ya armaban el altar, pero lo que no llevaban era el animal para el sacrificio. Entonces él dijo: ¿cómo vamos a ofrecer este sacrificio si no llevamos animal? Solo vamos nosotros dos y llevamos todo menos el animal. Y la respuesta de Abraham, hermano, de un hombre prudente, de un hombre sabio, de un hombre de Dios, cuando Isaac le dijo: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Una respuesta muy sabia y muy prudente, porque donde él le diga: no, es que Dios me pidió que lo sacrificara a usted y vamos a ofrecerlo allí en holocausto, eso es lo que Dios me pidió y yo lo voy a sacrificar a usted. Quién sabe si este muchacho, hermanos, se devuelve, se asusta, sale corriendo, no sigue hacia el lugar del holocausto. Pero Abraham no le dijo nada de eso, le dijo: Dios se proveerá de cordero. Y esa era la verdad. Abraham iba dispuesto a ofrecer el sacrificio. Si no aparejaba Dios un cordero, otro animal, pues sacrificaba a su hijo, que era lo que Dios le había pedido. Entonces él iba allí a hacer lo que Dios le había mandado, y el cordero para el holocausto en ese momento era Isaac. Amén. Pero Abraham no se lo reveló a su hijo, Abraham no se lo dijo, sino que le dijo: no, vamos a ofrecer el sacrificio, que Dios nos va a proveer el cordero allá en ese lugar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces llegaron al lugar del holocausto, y allí pues no había ningún cordero, ningún animal, y el que Dios le ha pedido a Abraham que sacrificara a su hijo, pues dice que compuso el altar, arreglaron el altar y colocó la leña y ató a Abraham a su hijo y lo colocó sobre la leña para el holocausto. O sea que Abraham un hombre obediente y el hijo también un hijo obediente. Amén. Tal vez cuando ya le dijo: bueno, el sacrificio es usted, vamos a ofrecer el sacrificio, y el muchacho no se rehusó, no se puso a pelear, no se puso bravo, sino que le dijo: bueno, padre, pues hágase su voluntad. Si eso es lo que Dios le pide y yo soy el sacrificio, pues aquí estoy dispuesto para que usted obedezca a Dios y cumpla su voluntad. Amén. Y esto nos refleja algo al sacrificio de Cristo. Dice que Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo, que lo amaba mucho, y Abraham tenía solamente este hijo de la promesa, y Dios también pues a su único hijo Jesucristo. Amén. Y Cristo, hermanos, anduvo también llevando la cruz, como hizo
Isaac llevando la leña, y fue hasta la muerte y muerte de cruz, y se ofreció para darnos la salvación a nosotros, el perdón, en un sacrificio agradable delante de Dios. Y así como Isaac fue obediente y se dispuso a ese sacrificio, así fue Cristo obediente al Padre para darnos la salvación y para darnos la vida eterna. Y Cristo entregó su vida, y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos da a nosotros la salvación y la vida eterna. Que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Que esa sangre es la que se lleva nuestros pecados. Que ya Dios hizo todo para nuestra salvación y Cristo pagó el precio. Que solamente debemos de creer en Cristo, de aceptarle como nuestro Salvador, pedirle perdón y entregarle nuestra vida. Dice que allí estuvo Isaac y Abraham dispuestos a obedecer al Padre, amén, a su Padre. Y Cristo también estuvo dispuesto a obedecer al Padre, aunque también hubo momentos de lucha, de dificultad, de susto, de miedo. Y dice que convidó a los discípulos a orar. Dijo: quedaos conmigo y orad, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque él ya sabía que dentro de contadas horas, dentro de muy poco tiempo, iba a ser crucificado. Y se llevó a los discípulos a orar, y dice que allí estuvieron orando y que los discípulos se quedaron durmiendo. Y Cristo le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que lo que Dios le pedía a Cristo al Padre era que si era posible que hubiera otra forma de salvar a la humanidad, de redimirnos a nosotros, pues que el Padre lo hiciera. Pero si la única forma para ser salvos era que Cristo fuera crucificado, que muriera en la cruz del Calvario, Él estaba dispuesto. Y la voluntad del Padre era que Cristo derramara su sangre, que muriera por nosotros, y Cristo se entregó y así lo hizo. Amén. Que fueron hombres obedientes, y nosotros también, para ser salvos, tenemos y debemos ser obedientes. Amén. Y dice que ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Allí estaba Isaac siendo obediente a su padre, amén, y ayudando a que Abraham cumpliera el mandato de Dios, que era que fuera y le ofreciera un sacrificio, y le ofreciera a su hijo en sacrificio allí un holocausto, amén. Y dice que cuando ya estaba todo listo, el hijo sobre la leña en el altar, Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, según la palabra, el hijo estaba en el altar, acostado allí sobre la leña, y Abraham tenía el cuchillo en la mano y levantó la mano para descargar el cuchillo y degollar al hijo y sacrificarlo, amén. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Dice que allí se apresuró el ángel a llamarlo rapidito: Abraham, Abraham, porque donde el ángel no lo llame, no hable, no intervenga, pues Abraham sacrifica a su hijo, porque ya había levantado la mano para ofrecer el sacrificio, amén. Pero inmediatamente Dios intervino. Y lo más importante, lo más terrible que nos habla este pasaje es que Dios le dejó a Abraham hasta el último momento, a ver si Abraham ofrecía el sacrificio, a ver si Abraham era obediente. Y si Dios no interviene, no habla, pues Abraham mata a su hijo, lo sacrifica allí, porque Dios lo probó hasta el último momento, amén. Y a veces Dios permite pruebas y cosas en nuestra vida hasta el último momento, donde ya casi no somos capaces de soportar, donde a veces no sabemos, no entendemos, y ya en el último momento Dios interviene. Por eso tenemos que buscarle y ser obediente, amén. Entonces dice que le respondió: heme aquí. Cuando el ángel llamó a Abraham, él le respondió y le dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces allí se dio cuenta Dios que Abraham temía a Dios, que Abraham obedecía a Dios, amén, que no le rehusó el hijo, el único. No tenía más, era el hijo de las promesas, donde Dios le había dicho que iba a hacer de él una nación grande, de su descendencia por toda la tierra, que su descendencia sería como las estrellas del mar,
Y allí Abraham diría, bueno, y si yo mato a mi hijo, se termina la promesa, hasta aquí llegamos, no se cumple. Pero Abraham confiaba en Dios, que Dios sabía qué era lo que estaba haciendo y cómo iba a hacer las cosas. Amén. Y allí vemos que Dios se glorificó y le dijo, no, que no me rehusaste el muchacho, o sea que ya no era ni un adolescente, ni un niño, ni un joven, sino ya era un muchacho. Posiblemente, según la historia, la enseñanza, podía tener entre 18 a 34 años, por la edad en que Sara había tenido a Isaac, y ya habían pasado de 90 años, Sara tenía 127, 20 y pico, entonces ya habían pasado bastantes años. Sin embargo, estos muchachos, estos jóvenes eran jóvenes obedientes, sujetos a su padre y dispuestos a hacer lo que el papá les pedía. Como en el tiempo que nosotros nos estábamos criando, uno tenía que ser obediente a los papás, y los que los papás lo mandaban, le decían, me hace esto, voy a tal lugar, uno iba, así fuera de noche, así fuera de día, así fuera difícil, lo tenía que hacer. Ahora no, ahora le dicen, vaya, haga esto, y le dicen, vaya usted, yo no hago eso, mande otro. Y hay una desobediencia y es una cosa terrible cómo ha cambiado la vida y la juventud. Pero dice que entonces allí Dios se glorificó y Dios extendió su mano, y si no, Abraham ofrece en sacrificio a su hijo. Pero Dios tenía allí preparado todo. Amén, sigamos leyendo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Entonces allí tenía Dios el carnero ya listo, pero Abraham no lo veía hasta el momento en que Dios le abrió sus ojos, que Dios le reveló y que Dios le permitió verlo, porque Dios quería probar a Abraham hasta lo último, y Dios quería saber la obediencia, el temor que había en Abraham hacia él. Y por eso Dios permite pruebas, dificultades en nuestra vida, cosas terribles, difíciles que no entendemos, que no esperamos, que no queremos, porque Dios nos está probando hasta lo último. Amén. Ahí es donde debemos nosotros de estar orando, buscando a Dios, clamando y pidiéndole a Dios su guía, su dirección, su revelación, para nosotros poder agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude para estar dispuestos a hacer su voluntad, a ser obedientes, para así alcanzar la salvación, la vida eterna, para así ir al cielo y escapar de ese lugar difícil de tormento que nos habla la Biblia. Y esto solo se alcanza siendo obediente a Dios, como lo hizo Abraham y como lo hizo Isaac. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre bueno, amado Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te damos honra, gloria, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por estas almas, por esta vida, por estos vecinos, amigos y hermanos que están escuchando allí a la distancia, Señor, que la palabra haya hecho el efecto para el cual tú la has enviado, y que estas vidas, Señor, puedan y podamos crecer espiritualmente, madurar, ser obedientes, ser fieles a ti y hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, tu poder nos guíe, nos dirija, Señor, y podamos agradarte en todas las cosas, en todos los días y en todo momento. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a los hermanos, los amigos. El domingo vamos a estar en este lugar a las 4:30 de la tarde, también haciendo una reunión en la casa de la hermana Rita, para todos los que nos quieran acompañar, que quieran venir a reunirnos acá, a adorar a Dios, a estudiar su palabra, escudriñarla y a aprender más de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, que es lo más grande, lo más importante. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una feliz noche.